alteración de la conciencia y demencias. Entonces, como sé que Omitar ya les habló de Alzheimer, yo me voy a enfocar en la demencia frontotemporal, que es la tercera más común, después de Alzheimer y demencia por cuerpos de Lewy, y la demencia vascular, que también es muy importante. Pero pues vamos a hablar como algunas generalidades, como lo más importante que necesitan saber. Y de alteraciones de la conciencia vamos a hablar de nuevo, conceptos también muy, digamos, generales y básicos para, en este momento, pues su parcial y como también para sus prácticas clínicas. Entonces, bueno, iniciamos definiendo qué es la conciencia. Entonces, pues la conciencia básicamente es un estado de percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno en particular. Y todo este reconocimiento lo vamos a hacer a través de procesos cognitivos y de relaciones con nuestros recuerdos, con nuestras experiencias. Vamos a hacer también en todo este proceso de conciencia propia y de relación con el contexto, referencia a una reactividad que vamos a tener frente a distintos estímulos o necesidades. Entonces, el nivel de conciencia se va a referir al estado de alertamiento en el que nos encontramos en el momento o en el cual pues va a estar el individuo y que además va a interactuar, como les comentaba, con el entorno. Vamos a tener dos estados principalmente, eh, dos estados principalmente que conocemos como coma, que ya es donde la conciencia está ausente, o vigilia, que es cuando estamos con una apertura ocular, estamos activos y estamos conscientes. Tenemos entonces el contenido de la conciencia, que va a ser básicamente la habilidad que tenemos como tal de asimilar ese contenido, es decir, de poder asimilar el entorno, lo que está sucediendo alrededor de nosotros y por lo tanto, este ítem o factor que va a estar dentro de la conciencia va a depender de la calidad, de la coherencia del pensamiento y además del comportamiento. Entonces, ahora sí, hablando de la conciencia normal, una persona puede estar en dos estados. Estar despierta y estar consciente de lo que está pasando, como estamos, espero, todos aquí el día de hoy. El segundo es no tener conciencia, no tener contenido de la conciencia y no estar despierto, que sería, por ejemplo, el estado de coma. Y el tercero, que es no estar despierto eh, o estar despierto, pero estar consciente. Entonces, por ejemplo, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que estamos, no sé, en una clase de sociohumanismo. Estamos todos en la clase, pero como que no estamos siendo conscientes de lo que el doctor está diciéndonos o cuando estamos hablando con un amigo o con cualquier persona y ustedes se quedan mirando a la persona, pero están como en un plano astral, no están poniendo cuidado y después vuelven al momento y se dan cuenta que no han entendido nada. Entonces, ese sería el tercer estado, que es, por ejemplo, como está Homero ahí con el miquito prendido. Continuando, en qué es la inconsciencia, ya definimos qué era la conciencia, ahora, qué es estar inconsciente. Entonces, estar inconsciente, pues básicamente va a ser un estado en el que tenemos una desconexión del entorno y tenemos pérdida de la percepción de nosotros como personas. Tenemos también, en ese sentido, pues una interrupción de actividades psíquicas por las cuales pues una persona se va a percatar de sí misma y del entorno o de lo que está sucediendo a su alrededor y generalmente está acompañada también de una menor reactividad a estímulos externos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona pierde la conciencia y se desmaya, por eso lo primero que debemos hacer es intentar hacer un estímulo para ver si la persona reacciona. Hablando un poco ya de lo que nos compete y del objetivo de la tutoría de hoy, de los estados de alteración del nivel de la conciencia, iniciamos con somnolencia. Entonces, la somnolencia es un primer nivel de alteración que se describe como una incapacidad de sostener un estado de vigilia sin la aplicación de estímulos externos. Entonces, aquí vamos a tener un grado de inatención que sucede mucho también estando en clase, cuando estamos súper cansados, trasnochamos el día anterior, clase de 7 de la mañana, está
como aburrida la clase y ustedes intentan poner cuidado, pero empiezan a cabecear, como que les cuesta un montón mantenerse despiertos y tienen que sacudirse, que sentarse derechos, tomar agua, bueno, estar moviéndose todo el tiempo para mantenerse despiertos. Entonces, si no tenemos estos estímulos, es muy difícil sostener la vigilia. Tenemos, como les comentaba, un grado de inatención y de confusión, perdón, leve que van a mejorar con esta activación o como tal la actividad que realicemos para despertarnos. Es por esto que hay una activación lenta si se le habla o se le aplica un estímulo táctil. Acá en este estado podemos tener dos tipos, uno fisiológico y otro patológico. El fisiológico hace parte de la primera etapa del sueño o la primera fase del sueño, conocemos sueño lento, y aquí es cuando nosotros sentimos esa necesidad de dormir y por lo tanto de cerrar los ojos. Entonces, en esta primera fase lo que va a pasar, pues como ustedes ya vieron en su clase de sueño, es que nuestro tono muscular empieza a disminuir, y es fácil alertar, estamos todavía muy susceptibles a despertarnos o a activarnos con cualquier estímulo que tengamos, ya sea táctil o sea auditivo. Si esta fase es ininterrumpida, entonces pues es muchísimo más factible que nos quedemos dormidos y por lo tanto pues si nos quedamos dormidos pasamos a la fase 2 o al estado número 2 del sueño lento. En cuanto al patológico, aquí ya vamos a tener como tal una persona que tiene mayor tendencia a quedarse dormida y puede ser muchísimo más difícil de alertar. La etiología puede ser por estos tres aspectos que les coloqué ahí, que es tóxicos y medicamentos. Entonces, por ejemplo, el alcohol, las benzodiazepinas, que saben que utilizamos, por ejemplo, para tranquilizar a un paciente, antihistamínicos también, antipsicóticos, que esos los van a ver en el módulo de psiquiatría, barbitúricos, entre otras cosas. En cuanto a la metabólica, por ejemplo, estados hiponatrémicos, hipercalcemia también pueden producirnos este estado de somnolencia, alteraciones hepáticas y urinarias. Y en cuanto a condiciones médicas, entonces tenemos, por ejemplo, el hipotiroidismo, la apnea del sueño, narcolepsia e incluso la depresión pueden generarnos esto. Entonces, importante es que siempre al evaluar un paciente, recuerden que dentro del examen neurológico evaluamos la esfera mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el estado de alerta del paciente? Y aquí entramos a describir estos tipos de alteración de la conciencia. En cuanto al estupor, entonces vamos a tener una pérdida del estado de alerta de la persona. Generalmente se van a despertar cuando aplicamos estímulos repetitivos y vigorosos y cuando tenemos, digamos, un estímulo verbal, llamamos al paciente, ellos responden y pueden seguir órdenes habladas que pues pueden ser un poco más lentas, pero en algunos pueden responder. El paciente, frente al estímulo que hagamos, puede localizarlo, puede referir qué es lo que estamos haciendo y además puede retirar el estímulo si es en el caso de que quisiéramos un estímulo doloroso. En cuanto al lenguaje, aquí los pacientes generalmente emiten sonidos como gemidos o gruñidos y como habíamos mencionado, entonces al retirar el estímulo como tal, ellos vuelven rápidamente a un estado similar de sueño. Entonces, es súper característico en el caso de neuro, cuando un paciente está estuporoso, es muy sugestivo de un cuadro por encefalopatía difusa o algunos casos similares que han sido descritos en cuanto a la patología de la somnolencia, que era tóxicos, medicamentos, metabólicos y condiciones médicas. Acá importante del estupor es que cuando un paciente está crítico o cuando está muy descompensado, generalmente están estuporosos. Pasando del adulto al pediátrico, el pediátrico es un poquito más alarmante porque un niño que está estuporoso es un niño pues que está tan débil que no puede mantener su estado de conciencia activo. Entonces, esto es, digamos, un signo clínico al que debemos tenerle mucha atención. Pasando a la confusión, entonces acá tenemos una ligera disminución como tal del estado de alertamiento, hay un compromiso notable de la atención, de la percepción, de la concentración claramente y del contacto que tenemos con el medio. Acá podemos oscilar entre somnolencia y agitación
con una ligera desorientación temporoespacial. La confusión puede durar de minutos a horas, dependiendo de cuál sea la etiología, y la confusión mejora una vez nosotros detectamos esta etiología y la corregimos. Entonces, una vez se corrige la causa principal, la confusión o el paciente se mejora de este cuadro de alteración de la conciencia y se ha reportado que después de esto quedan como con una amnesia temporal o parcial de lo que ocurrió, que generalmente es cuando hay una enfermedad cerebrovascular del hemisferio derecho y después de este evento presentan afasias de Wernicke por un tiempo. El coma, entonces aquí sí ya vamos a tener la ausencia del alertamiento y del comportamiento motor. La actividad cognoscitiva o lo que definíamos al inicio de la presentación como conciencia también va a estar alterada. Entonces aquí no va a haber ese tipo de actividad. Hay entonces pues una pérdida de la conciencia y por lo tanto de la motilidad voluntaria. Acá los pacientes no responden a estímulos en forma adecuada, pero digamos que pueden mantener o pueden demostrar algo de actividad refleja a estímulos y de actividad vegetativa, que ya vamos a definir qué es eso. Se puede clasificar en superficial y profundo. El superficial se caracteriza porque pues, va a responder con movimientos como tal de decorticación y descerebración, que acuérdense que igual son movimientos reflejos, pero son anormales. Mientras que en el profundo pues hay ausencia total de esta respuesta. En cuanto a las etiologías, entonces se ha descrito que solo 20% de las lesiones que son supratentoriales me generan este estado de alteración de la conciencia, el 6% van a ser por trauma y menos de un tercio como tal van a ser por causas como tumores, masas, hemorragias, hemorragia subaracnoidea y meningitis hasta en un 5%. Hablando entonces del estado vegetativo o también conocido como síndrome de alertamiento sin respuesta, vamos a tener aquí una condición de vigilia sin conciencia. Entonces, acá es importante que empecemos a notar esas diferencias entre coma, estado vegetativo, y ahorita les hablo de estado de mínima conciencia, que generalmente son como los que más causan confusión. Entonces, recuerden que en coma no hay actividad, o sea, no hay conciencia, no hay actividad cognitiva ni respuesta motora, solamente algunos reflejos como tal, pero es de decorticación y de cerebración. Aquí el paciente sí va a tener apertura ocular, por ejemplo, espontánea, y van a tener movimientos erráticos de los ojos. Sin embargo, el seguimiento ocular que ellos tienen o de respuesta a estímulos verbales y de toda función cognitiva, pues va a estar ausente, solamente tienen la apertura ocular espontánea, que eso es importante porque se diferencia del estado de mínima conciencia en el que sí van a tener como un seguimiento. Aquí no, solamente tienen la apertura ocular. Además de esto, van a tener automatismos, como por ejemplo bruxismos, pueden presentar, no sé si recuerdan cuando vimos la tutoría de epilepsia, que cuando tenían automatismos había uno de deglución, que era como el gesto de estar deglutiendo todo el tiempo. Pueden también hacer ciertos gestos, pueden tener quejidos y hay pérdida, de la control de pérdida del control de los esfínteres urinarios y fecales. Pueden presentarse específicamente en dos escenarios este tipo de estado y es uno en un SB persistente, que aquí lo definimos como un mes de duración, o un SB permanente, que es el que les coloco aquí, que es mayor de 12 meses en trauma cráneoencefálico, es decir, de una lesión traumática, y mayor a 3 meses cuando es una lesión cerebral no traumática. Acá nos dicen que es importante tener en cuenta como este término permanente porque puede definirse mejor como crónico, ya que el pronóstico es bastante incierto, como que no hay certeza de cómo vayan a mejorar estos pacientes conforme va pasando el tiempo, sino pues realmente es como un día a la vez, se va evaluando al paciente cada día, qué estímulos tiene y básicamente cómo va evolucionando en cuanto a los tratamientos que se le estén aplicando, etcétera.
¿Cuáles son las funciones vegetativas? Las funciones vegetativas que se conservan generalmente son las cardiopulmonares, o sea, que el paciente pueda respirar por sí solo. Continuando. Entonces, de último, y pues no menos importante, tenemos, dale, con gusto, tenemos el estado de mínima conciencia. El estado de mínima conciencia, como les decía, acá la persona sí muestra algún comportamiento como tal rudimentario, es decir, que puede cumplir una orden simple, hace algunos gestos, produce palabras o frases que pueden ser breves y que pueden ser inconstantes también. Entonces, por ejemplo, ¿cómo detectamos un estado de mínima conciencia? Porque estos pacientes, lo que les digo, tienen movimientos o actividad motora, entonces pueden intentar alcanzar algo, pueden intentar hacer un gesto o hacer un gemido. Ellos también tienen apertura ocular, pero la diferencia del estado vegetativo es que ellos sí hacen el seguimiento como tal de los movimientos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que el paciente tiene apertura ocular espontánea y ustedes se mueven y el paciente lo sigue con los ojos, es un estado de mínima conciencia. Entonces, acá, como les comentaba, pues va a conservar esa habilidad de realizar comportamientos motores básicos que nos demuestren que hay alguna actividad de vigilia o algún grado de vigilia. Este estado puede ser transicional o puede ser permanente y los pacientes, como les comentaba, deben mostrarnos que hay algún tipo de actividad que así sea limitada, pero que sea clara como tal, de que puedan reconocerse a sí mismos y asimismo pues que reconozcan el entorno en el que están y que sea reproducible a través por lo menos de eh, alguno de los comportamientos, como les decía, por ejemplo, obedecer órdenes sencillas, que respondan así sea con gestos o con palabras afirmativas o negativas a alguna pregunta que ustedes les hagan, que puedan decir palabras así sea de forma ininteligible o que puedan realizar actos con propósito en relación a un estímulo, como sea pues alguna combinación de estos que ustedes, no sé, les pidan señalar algo y ellos lo hagan o que ellos mismos intenten hacer como algún tipo de gesto para demostrar que tienen actividad y que son conscientes como tal. A diferencia del estado vegetativo, que era lo que les decía, aquí el diagnóstico se hace cuando definitivamente podemos ver la presencia de manifestaciones de comportamiento específicas que nos evidencien esta conciencia que tienen del entorno. En cuanto a las demencias, entonces iniciamos con DFT, demencia frontotemporal. Bueno, antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta de alteraciones de la conciencia. Como acotación, ahora que me acuerdo, el enclaustramiento que varios de ustedes me habían escrito estos días para preguntarme la diferencia. El enclaustramiento se da generalmente por una lesión pontina en el que el paciente como tal es consciente todavía, solamente es, digamos que este síndrome se da es por la lesión a ese nivel, que recuerden que por ahí pasan muchas fibras de la sustancia reticular, que fue la que les explico Omitar. Entonces, ese es un diagnóstico diferencial, por ejemplo, de alteraciones de la conciencia. Hay otros que son como la catatonia. eh, entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta de eso antes de empezar con demencias. Hay estado de vigilia en el estado vegetativo. Sí, en el estado vegetativo como tal hay una condición o sea, esa se define porque de hecho es una condición de vigilia, pero no hay conciencia. Dale, mapa, con mucho gusto. No sé si hay más preguntas. Listo. Entonces, voy a continuar. Entonces, en cuanto a la demencia frontotemporal, esta parte es más sencilla. Básicamente es un síndrome neurodegenerativo. Como les comentaba, bueno, en general las demencias es súper difícil de subclasificarlas. Es un tema muy interesante que en lo personal a mí me fascina mucho. La primera demencia que es como más común
Ah, ok. Juan Andrés dice, ¿qué diferencia puede haber entre confusión y estado de mínima conciencia? Ok. Que en la confusión, tú, pues bueno, primero en la confusión tú tienes una actividad motora plena, es decir, tú puedes moverte, digamos que no tienes como tal actividad cognitiva alterada, y en el estado de mínima conciencia, tú pues tienes una parálisis como tal temporal o lo que les decía, puede ser permanente, puede ser transitoria. Lo único es que en la confusión, como les decía, puede durar minutos u horas, pero la confusión no va a durar mucho más tiempo. En la confusión, pues tú vuelves al estado como tal, de nuevo de conciencia del entorno, de ti mismo y demás, mientras que en el estado de mínima conciencia todo esto se ve disminuido y lo que te decía, pues además de las actividades motoras que van a estar limitadas y pues disminuidas, es un poquito más grave un estado de mínima conciencia que un estado de confusión que es más transitorio. Entonces, el estado de confusión recuerda que, por ejemplo, en cuanto a etiología, comparte mucho con la somnolencia. Entonces, puede ser por un medicamento que se te presente esta confusión, puede ser por condiciones médicas que eran las que les describía, por ejemplo, no sé, una depresión, o por estados metabólicos que, de nuevo, si tú corriges la causa de de la confusión, esto se corrige y ya si algo la secuela después es una amnesia transitoria, pero no mucho más. El estado de mínima conciencia es un poquito más grave, como un poco más complejo. No sé si resolví tu pregunta. Vale, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, ya claro, listo. Entonces, volviendo a las demencias, como les decía, es un tema muy fascinante, hay mucho por investigar si les interesa, pero entrando un poquito más en materia, les comentaba que la primer demencia más prevalente es el Alzheimer, claramente es la que todos conocemos, que de nuevo pues no voy a profundizar porque Omar ya les habló bastante de eso. Le sigue la demencia por los cuerpos de Lewy y de terceras tenemos la de EFT. Entonces, les decía que es un poquito difícil de clasificar porque en el ámbito clínico todos los pacientes con demencia presentan alteraciones muy similares, es decir, es el típico paciente que tiene alteración del lenguaje o, bueno, en general como de las funciones mentales superiores. Quizás es más prevalente la afección de una o de la otra, de hecho, de EFT ya les voy a mostrar cuáles son los subtipos, pero como introducción, pues es importante que nosotros tengamos presente como tal cuáles son los cuadros de demencia y quizás como que lo puede caracterizar o diferenciar del uno del otro, pero casi siempre se clasifica como Alzheimer y otras demencias. Entonces, como les decía, la DFT es un trastorno neurodegenerativo que es insidioso y se caracteriza principalmente por un déficit en el comportamiento, en la función ejecutiva y en el lenguaje. Entonces, si se dan cuenta, las afecciones que priman en este tipo de demencia es por el compromiso que tienen, que es del lóbulo frontal, encargado del comportamiento, y el temporal del lenguaje y entre los dos pues se comparten funciones ejecutivas. Entonces, es prevalente en los adultos que son menores de 60 años y de un 15 a 20% se relaciona con un trastorno o una afección genética o hereditaria. Como dato curioso y como dato sociohumanístico, Alois Alzheimer fue el que encontró como tal depósitos o cuerpos de Lewy en placas histológicas y la llamó enfermedad de Pick, posteriormente pues por estos cuerpos de Pick. Ya como tal, Arnold Pick fue el que describió la enfermedad como tal, o sea, cuál era la característica de la demencia frontotemporal. Entonces, por eso también se relaciona mucho pues con el Alzheimer, tanto históricamente como tal en la neuropatogenia. Entonces, utilizamos DFT para definir o hacer referencia como tal a las tres presentaciones clínicas que tiene. La primera es la comportamental o la conductual, que es la que aparece acá. La segunda, que es la fase progresiva primaria, que puede ser semántica o puede ser no fluente.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? Que la conductual, pues como su nombre lo indica, va a tener como tal una presentación clínica en la que predomine la afección conductual del paciente, es decir, un paciente que sea apático, que tenga pérdida de interés en lo que antes realizaba, que de un momento a otro empieza a presentar comportamientos inapropiados, entonces es el típico familiar que dice como, no, es que estamos en una reunión familiar y de repente hace comentarios fuera de contexto, groseros, eh, bueno, alteraciones en el comportamiento en general. La demencia semántica pues ya va a tener una implicación en el lenguaje, entonces específicamente, por ejemplo, en alteración semántica, pero se describe que es más como por ejemplo, en verbos que en sustantivos o en adjetivos. Es un tipo de afasia en el que la persona va a tener dificultad en la producción del lenguaje, pero la diferencia con la no fluida, que también es una afasia, es que en la demencia semántica las alteraciones clínicas se presentan en los 2 primeros años, es súper fuerte ahí, y en la no fluida es un poco más progresiva, es un poco más lenta en desarrollarse y la no fluida se enfoca más que todo es en que la producción del lenguaje es lenta, o sea, la persona le cuesta muchísimo, tiene también agramatismos, cuando les hacemos, por ejemplo, unas pruebas de lectoescritura, los pacientes tienen errores como tal, pueden tener heminegligencia, entonces cuando hacemos la prueba de dibujar el reloj, las personas no lo pueden hacer, pero en general, si se dan cuenta, esta presentación clínica que les estoy comentando es compatible también con el Alzheimer y con otro tipo de demencias, entonces por eso les decía que es muy genérico, es muy difícil identificar una DFT pura así a ojo clínico. Es por eso que acá, bueno, les dejé como un cuadrito de un artículo muy interesante que si quieren se los puedo compartir, que habla de la DFT y acá están los criterios diagnósticos de cada una de las variantes clínicas. Importante también que sepan que en el 12,5% de los pacientes podemos encontrar síntomas motores que son compatibles con síndromes de motoneurona superior, entonces hiperreflexia, hipertonía, em, y con parkinsonismos. Esos son como los más prevalentes. Y como les comentaba, que es muy difícil a ojo clínico diagnosticar una DFT específicamente, pues tenemos este cuadro que nos dice las variantes genéticas, que les comentaba que va de 15 a 20%. Las más comunes se encuentran en la MAPT y en la progranulina. Entonces, bueno, acá están el resto, pero esas son como las más importantes que de hecho, pues hoy en día se está tratando de hacer diversos estudios para tener como blancos farmacológicos moleculares este tipo de receptores y de genes que son los que me causan como tal esta fisiopatología, pero igual también puede ser simplemente pues por estados de envejecimiento, que también sucede mucho, por ejemplo, con la demencia vascular, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, la demencia vascular también tiene una presentación muy genérica, es muy compatible con lo que ya hemos mencionado y con lo que ustedes saben de Alzheimer. En demencias vasculares tenemos subtipos como CADASIL, que es un tipo de demencia vascular, pero tiene un componente genético un poco más fuerte. Sin embargo, acá les voy a hablar del genérico, y es que este tipo de demencia lo utilizamos para describir problemas que se relacionan con el razonamiento, con la planificación, con el juicio, la memoria y otros procesos mentales que va a tener alterado el paciente, provocados como tal por un daño cerebral a causa de una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, recuerden que pues en la sangre, además de nutrientes y demás, que son muy importantes, pues va el oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos lesiones cerebrales, ya sea oclusiones, ya sea hemorragias, eh, o otro tipo de condición, por ejemplo, un edema que me esté ocluyendo un vaso, pues voy a tener una disminución del flujo sanguíneo, por lo tanto, un infarto o un periodo de isquemia en X área o X lóbulo que me genera a largo plazo este tipo de demencia vascular. Por eso es más frecuente encontrarlo en adultos mayores, que ustedes saben que con el envejecimiento el endotelio se vuelve más delgado, somos más propensos a que haya
rupturas como tal de los vasos, que ya les voy a hablar un poquito más específico de las causas de este tipo de demencia, pero además también porque los adultos mayores vienen con otras comorbilidades que empiezan a complicar también muchos procesos fisiológicos. ¿Hace Ventray? Sí, de hecho ya les iba a hablar de eso. Entonces, sí, dame un minuto ya, ya pasamos a eso. Entonces, como les decía, cualquiera de nosotros puede padecer demencia vascular, efectivamente después de, por ejemplo, un accidente cerebrovascular en el cerebro. Sin embargo, esto no es exclusivo, es decir, si yo tuve un SB, no quiere decir que ya voy a tener demencia vascular. Hay excepciones. Eh, Hay SBs que pueden, como ya sabemos, pues afectar el pensamiento, el razonamiento, pero esto va a depender como tal de la gravedad y la ubicación del ACV que tuvimos. Como les comentaba, este tipo de demencia también puede ser el resultado, puede producirse a raíz de otros trastornos que me dañen los vasos sanguíneos, como por ejemplo, eh, no sé, algún tipo de patología que me disminuya la circulación, por ejemplo, una estenosis de una arteria, el consumo de sustancias psicoactivas, la cocaína, ustedes saben que, por ejemplo, es un factor de riesgo bastante fuerte para esto. Y pues de nuevo la depresión de oxígeno en general. De hecho, hay una hipótesis muy interesante y es que los pacientes que tienen EPOC pueden también tener demencias vasculares a largo plazo. Hace poco vi un paciente que tenía de hecho EPOC y una demencia vascular precisamente por la depresión de oxígeno y porque generalmente estos son pacientes que fuman muchísimo. Entonces, pues el tabaco también genera disfunción endotelial y pues puede afectar nuestro cerebro. Diabetes, exacto, muy bien, Juanda, excelente. Listo. En cuanto a los factores de riesgo, antes de hablar de los síntomas, pues es mucho lo que ya hemos mencionado, lo que ustedes mismos me han escrito, y es que los mismos factores de riesgo que aplican, por ejemplo, para enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, aplican para demencia vascular, porque se relaciona mucho con la vasculatura. Entonces, como ustedes dijeron, diabetes, ACV claramente, hipertensión arterial, hipercolesterolemia o dislipidemias, el tabaquismo, que era lo que les mencionaba, todo eso me aumenta el riesgo de demencia vascular y por eso es que si controlamos estos factores, podemos ayudar a disminuir el riesgo de que padezcamos o de que nuestro paciente padezca una demencia vascular. En cuanto a los síntomas, van a variar, como les comentaba, depende de la parte del cerebro que esté eh, afectada en cuanto a su flujo sanguíneo. Estos síntomas suelen coincidir mucho con otros tipos de demencia, de nuevo en especial pues con la demencia o la enfermedad de Alzheimer. Pero a diferencia del Alzheimer, aquí los síntomas más importantes tienden a implicar como tal la velocidad del pensamiento y la resolución de problemas que tenemos en lugar de la pérdida de la memoria, que es la principal del Alzheimer. Lesiones ocupantes de espacio también entran allí. Lesiones ocupantes, ¿a qué te refieres con lesiones ocupantes de espacio? ¿Como un edema, una hemorragia, tumores? Sí, sí, como les comentaba, los tumores también. Pues en el sentido de si es un tumor que te está ocluyendo o algún tipo de vaso, sí puede suceder. Y también porque acuérdense que los tumores, generalmente los tumores son como esponjas. Entonces, cuando tenemos un cúmulo de células cancerígenas en cualquier parte del cuerpo, todo el metabolismo se empieza a concentrar allí. Entonces son como esponjas porque empiezan a absorber no solamente nutrientes, sino también oxígeno para que puedan crecer. Entonces, en ese caso podría pasar, ¿sí? O si ya es un tumor que es muy grande y lo que está haciendo es ocluir y alterar como tal la presión intracraniana, también puede suceder. Sin embargo, en el caso de los tumores, de nuevo, dependiendo de la severidad del tumor, si nosotros hiciéramos una cirugía de resección del tumor, en caso de ser posible, hay posibilidad de que esta demencia vascular que presentaba el paciente se corrija, pues porque tú ya Ya. quitaste la masa y como que se restablece la fisiología cerebral y demás. Pero, de nuevo, eso depende mucho de la severidad del tumor, pero sí puede pasar.
Em, entonces, les estaba contando lo de la diferencia entre Alzheimer y la vascular. Aquí recuerden que en la demencia vascular prima como tal, alteraciones en la velocidad del pensamiento y resolución de problemas. Y en el Alzheimer, pues acuérdense que son las 5 A's del Alzheimer, entre esas la amnesia, que es de las más importantes y prevalentes que solemos encontrar. Signos y síntomas, aquí se los dejé, pues es un poco lo que ya hemos mencionado y que de nuevo es muy compatible con las otras demencias. Em, pero recuerden que aquí el pensamiento como tal es el que más, y el razonamiento, el raciocinio es el que más se ve presente y afectado en nuestros pacientes. En las causas, entonces ustedes ya mencionaron una muy importante, que es el ACV o SB, que de nuevo, pues por isquemia o por hemorragias que tengamos, pues podemos presentar demencia vascular Yo debido me caí al a piso. la impresión del oxígeno. Oh, Eh, ¿verdad? Uno no se resbala. Isa, creo que tienes el micrófono abierto. Gracias. Qué pena. Y las otras dos causas son la hemorragia cerebral. Acá les voy a dar como o sea, vamos a hacer como un flashback a nuestras primeras tutorías de SB, y es que alguno recuerda cuáles son las arterias que tienen mayor riesgo de ruptura y por lo tanto de generar hemorragias intracraneanas. Lentículo estriadas. Súper, Daniel, excelente. Muy bien, mapa. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipertensión o de nuevo un paciente adulto mayor en el que pues es muchísimo más factible que tengamos ruptura de estas arterias, las lentículas estriadas nos pueden generar hemorragias cerebrales y por lo tanto pues nos pueden generar una demencia vascular a largo plazo. También cuando tenemos angiopatía amiloide cerebral, esto va a debilitar la pared del vaso y va a ser muchísimo más susceptible a que se rompa o de nuevo a que haya una obstrucción y tengamos signos y síntomas de demencia vascular. El estrechamiento crónico de los vasos, por ejemplo, en una aterosclerosis, en una diabetes, en una dislipidemia, etcétera, me puede afectar como tal el flujo sanguíneo y ocasionar una demencia vascular. Aquí estos trastornos que, por ejemplo, pueden ser naturales, es de nuevo en el envejecimiento o en hipertensión también asociada a aterosclerosis y en la diabetes son como los más prevalentes. En cuanto a los tipos de demencia vascular, entonces hay cuatro principales. El primero es el deterioro y demencia cognitivo-vascular isquémica subcortical, que es el que acabamos de mencionar. Entonces, por ejemplo, la demencia como resultado de un daño tisular en un área del cerebro que esté, pues dijimos que era subcortical, entonces debajo de la corteza. Y por lo general, pues que me afecta a los vasos sanguíneos que son pequeños. Entonces, ustedes ya mencionaron uno, que por ejemplo era el infarto lacunar múltiple, que puede ser de las lentículo-estriadas. Acá, obstrucciones que se produzcan a este nivel o de vasos sanguíneos pequeños me pueden generar pues infartos y como tal signos y síntomas de demencia vascular. Y hay un tipo de demencia que no sé si la habían escuchado, no es tan común encontrarla, que es la demencia de Binks-Wagner, que fue la que les coloqué ahí, y es cuando tenemos obstrucciones generalizadas como tal de pequeños vasos sanguíneos, pero ocurre en la sustancia blanca, están localizados en los tejidos más profundos del cerebro y por lo general esta demencia se presenta en personas que tienen hipertensión grave, que no está controlada farmacológicamente y es un trastorno que no solo afecta a los vasos del cerebro, sino de todo el organismo. Entonces, acá en esta imagen, recordando la tutoría de ayer para hacer un repaso rápido, ¿quién me podría decir qué tipo de imagen es y qué lesión están observando? De uno. ¿Pero cuál? ¿Cuál, Wanda?
Hemorragia talámica, ok, súper bien, sí. La primera, T1, hemorragia intraparenquimatosa, súper bien. Sí, excelente. Bueno, T1, o sea, es una resonancia, efectivamente, muy bien, en un patrón T1 y es una hemorragia talámica o intraparenquimatosa, como escribieron también, está súper bien. Entonces, esta resonancia o esta imagen como tal pertenece, por ejemplo, al primer tipo de demencia vascular, ¿cierto? Que era esas pequeñas hemorragias que podemos tener. Seguramente esta hemorragia se produjo por una ruptura de un vaso pequeño que, pues, digamos, clasifica como subcortical porque estamos debajo de la corteza y puede ocasionar signos y síntomas en el paciente de demencia vascular. Ahí como agregado, miren que los ventrículos están dilatados y esto se da, recuerden que por esa compensación de la presión intracraneana que tenemos, cuando tenemos un desequilibrio entre los componentes del cerebro. ¿Ese es un flare? Sí. Acá tenemos dos tipos de imagen. Entonces, la primera, este es un flare y acá tenemos T1, que fue lo que escribieron por el chat. Entonces, sí, están las dos. Las otras tres, digamos, los otros tres tipos de demencia vascular que encontramos es demencia por multiinfartos, que generalmente es una demencia causada por múltiples SBs, ese paciente o la persona que tiene un SBI, que es un paciente recurrente y que generalmente pues ya empieza a afectar los vasos de calibre un poquito mayor, generalmente vasos sanguíneos de tamaño mediano. La demencia posterior a un SB, sí ya lo habíamos descrito, acá el deterioro cognitivo inicia inmediatamente, ocurre el SB o puede ocurrir hasta después de 6 meses. Y la demencia mixta, que es una demencia vascular que se puede producir junto con otra demencia y a menudo se presenta es con la de Alzheimer o con la de cuerpos de Lewy, que recuerden que es la más frecuente. Entonces, ¿por qué se produce esta demencia mixta? Porque recuerden que en todas las demencias tenemos como tal una atrofia de todo lo que es nuestra masa cerebral, de nuestra corteza, y por lo tanto, pues asimismo empezamos a presentar deterioro en otras estructuras. Recuerden que esto es más frecuente encontrarlo en adultos mayores, en viejitos, entonces toda esta disfunción que hay en general es lo que me genera que se presenten estos dos tipos de demencia. También, como les comentaba, el CADASIL, si quieren buscarlo, por lo menos para su parcial no es importante, pero si les interesa, es un tipo de demencia vascular que tiene un componente genético más fuerte y, por ejemplo, el CADASIL puede presentarse frecuentemente con Alzheimer. Y eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta de demencias o de trastornos de la conciencia. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, muchas gracias. 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 Hasta luego, muchas gracias. Con gusto. Gracias. Mapa, la verdad, a mí casi no me salió. O sea, sí, yo les envío las tablas y les envío si quieren el artículo de FT que tiene las tablas en Full HD. La verdad, a mí casi no me salió de demencias. En el MRC a mí me salió mucha neuroimagen, por eso les he puesto como varias neuroimágenes para repasar. Y correlación con casos y síndromes. En el Socrative, de hecho, les puse una pregunta de síndrome de Wallenberg, porque ese sí o sí la preguntan.